Mi nombre es Mónica Herrera y durante los últimos 6 meses he estado viviendo la mentira más elaborada de mi vida. Mientras termino de revisar el expediente en mi escritorio, no puedo evitar sonreír pensando en lo que está a punto de suceder. En una hora, mi compañera de cuarto Bárbara regresará de su cita romántica con mi supuesto novio Andrés, sin saber que acaba de caminar directamente hacia la trampa más perfecta que hemos tendido. Soy auditora forense especializada en fraudes financieros, y durante los últimos 3 años he trabajado para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas investigando esquemas de estafa complejos. Mi último caso ha sido el más personal de todos, mi propia compañera de cuarto, quien ha estado operando una red de fraude de seguros desde nuestro apartamento. ¿Todo listo para esta noche?, me pregunta Andrés por teléfono. Su voz suena diferente cuando no está interpretando su papel de novio romántico. Completamente, respondo revisando las cámaras ocultas que instalamos en la sala la semana pasada. Bárbara mordió el anzuelo perfectamente. Está convencida de que te conquistó y que yo estoy devastada por haber perdido al amor de mi vida. Andrés Medina es uno de los investigadores privados más respetados de la ciudad, especializado en casos de fraude de seguros. Lo contraté hace 3 meses cuando finalmente reuní suficientes sospechas sobre las actividades ilegales de Bárbara. Lo que no esperaba era que su trabajo requiriera una actuación tan convincente que incluso yo a veces olvido que todo es una farsa. Recuerda, le digo, ella confesará todo si cree que está impresionándote con su inteligencia. Su ego es su punto más débil. No te preocupes, responde Andrés. He manejado criminales más sofisticados que tu compañera de cuarto. Aunque debo admitir que su arrogancia es impresionante. Durante los últimos 6 meses, había notado patrones extraños en el comportamiento de Bárbara. Llamadas misteriosas a altas horas, documentos que escondía rápidamente cuando yo entraba a la habitación, y más importante, un estilo de vida que no concordaba con su trabajo como recepcionista en una clínica dental. El apartamento de 2 habitaciones que compartíamos en una zona exclusiva de la ciudad costaba más de lo que ambas deberíamos poder pagar juntas. Bárbara siempre tenía una explicación: mi tía me ayuda con los gastos, o recibí un bono en el trabajo. Pero cuando comenzó a llegar a casa con ropa de diseñador y joyas caras, supe que algo más estaba sucediendo. Mi punto de quiebre llegó hace 3 meses, cuando accidentalmente vi un documento en su laptop mientras ella se duchaba. Era una póliza de seguro de vida falsa con información personal que reconocí. Pertenecía a la señora Martínez, una anciana de 75 años que vivía en nuestro edificio. Bárbara había estado usando su identidad para crear pólizas fraudulentas. Esa noche confronté a Bárbara sutilmente. ¿Conoces bien a la señora Martínez del piso 3? Le pregunté durante la cena. No realmente, respondió sin levantar la vista de su plato. ¿Por qué? Solo curiosidad. Parece una señora muy solitaria. Me pregunto si tiene familia que la cuide. La vi tensarse ligeramente. No sé nada de su familia, Mónica. No soy su niñera. Fue entonces cuando decidí contratar a Andrés. Mi plan era simple: crear una situación donde Bárbara se sintiera lo suficientemente cómoda para revelar sus actividades criminales. ¿Y qué mejor manera que hacerla creer que había conquistado a mi novio? El plan está funcionando perfectamente, le había dicho a Andrés la semana pasada. Está tan obsesionada con demostrar que es mejor que yo que está bajando todas sus defensas. La estrategia había sido elaborada. Andrés se haría pasar por mi novio durante algunas semanas, lo suficiente para que Bárbara lo conociera y se sintiera atraída hacia él. Luego, comenzaríamos a fingir problemas en nuestra relación, dándole la oportunidad perfecta para robarme el novio. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me había preguntado Andrés cuando diseñamos el plan. Va a ser doloroso verte actuar como si estuvieras heartbroken. Andrés, le respondí, he visto lo que esta mujer le hace a personas inocentes. La señora Martínez no es su única víctima. He identificado al menos 6 identidades más que está usando. Esto va más allá de mi comodidad personal. Durante las últimas semanas, había sido doloroso pero necesario interpretar el papel de la novia celosa y desesperada. Veía cómo Bárbara coqueteaba descaradamente con Andrés cada vez que él venía al apartamento. La forma en que se arreglaba extra para casualmente salir de su habitación cuando él estaba aquí. Sus comentarios aparentemente inocentes sobre lo guapo que era y lo afortunada que yo debería sentirme.
Andrés parece un hombre que sabe lo que quiere, me había dicho hace 2 semanas mientras se aplicaba labial frente al espejo de la sala. Es una pena que esté desperdiciando su tiempo con alguien tan ordinaria. ¿Ordinaria?, pregunté, fingiendo estar herida. No lo tomes personal, Mónica. Pero él es obviamente un hombre sofisticado. Probablemente se aburre contigo. Esa noche, Andrés y yo tuvimos nuestra primera pelea pública. Había sido completamente actuada, pero lo hicimos tan convincentemente que incluso yo sentí un nudo en el estómago cuando él salió furioso del apartamento. ¿Problemas en el paraíso?, preguntó Bárbara con una sonrisa que no pudo ocultar. No quiero hablar de eso, respondí, corriendo a mi habitación para llorar en privado. A partir de ahí, todo se aceleró. Bárbara comenzó a mensajear a Andrés, aparentemente para consolarlo después de nuestras peleas. Él me reportaba cada conversación, cada intento de seducción, cada vez que ella intentaba envenenar su mente contra mí. Mónica no te aprecia, le había dicho según sus reportes. Un hombre como tú merece a alguien que entienda tu valor. La semana pasada, finalmente había funcionado. Andrés llegó al apartamento y anunció que había terminado conmigo. La actuación fue tan convincente que hasta yo me sentí mal por un momento. Lo siento, Mónica, había dicho con una frialdad que me impresionó. Creo que necesitamos un tiempo separados. Bárbara había aparecido en la sala como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Oh, Mónica, lo siento mucho, dijo con una compasión tan falsa que me dieron ganas de aplaudir su actuación. Esa misma noche, vi cómo Bárbara salía del apartamento arreglada como para una gala. No regresó hasta la mañana siguiente. ¿Dónde estuviste?, le pregunté fingiendo tristeza. Con una amiga, respondió, pero su sonrisa la traicionaba. Durante esta semana, he tenido que actuar como la exnovia destrozada mientras Bárbara y Andrés comenzaban su romance. Ha sido la actuación más difícil de mi vida, especialmente porque Bárbara no ha perdido oportunidad de restregarme su supuesta victoria. ¿Sabes qué es lo mejor de Andrés?, me había dicho ayer mientras se preparaba para otra cita. Que aprecia a una mujer con clase. Alguien que puede mantener conversaciones inteligentes sobre temas sofisticados. ¿Cómo cuáles?, pregunté con voz quebrada. Inversiones, seguros, propiedades. Cosas que tú nunca entenderías. Y ahí estaba la confirmación que necesitaba. Bárbara estaba presumiendo sus actividades criminales para impresionar a Andrés. Ahora, mientras espero que regresen de su cita final, reviso una vez más el expediente que hemos compilado. 6 identidades robadas, 15 pólizas de seguro fraudulentas, más de 200,000 pesos en reclamaciones falsas. Tenemos grabaciones, documentos, y esta noche tendremos su confesión completa. Escucho las llaves en la puerta. Son las 11:30 de la noche, justo como habíamos planeado. Andrés había calculado perfectamente el tiempo necesario para que Bárbara se sintiera lo suficientemente cómoda para revelar todo. Mónica, grita Bárbara desde la entrada. Adivina quién está aquí. Salgo de mi habitación fingiendo sorpresa y dolor. Bárbara está radiante, colgada del brazo de Andrés como si fuera un trofeo. Él me evita la mirada perfectamente, manteniendo su actuación hasta el final. Espero que no te moleste que trajera a Andrés, dice Bárbara con una sonrisa cruel. Pero queríamos contarte algo importante. ¿Qué cosa?, pregunto con voz temblorosa. Finalmente conseguí al hombre de tus sueños. Se ríe mientras se cuelga más del brazo de Andrés. Nunca fuiste suficiente para él. Andrés permanece en silencio, pero puedo ver en sus ojos que está listo para el momento culminante. Andrés me estaba contando sobre su trabajo en inversiones, continúa Bárbara, y no podía creer lo mucho que tenemos en común. Yo también manejo productos financieros complejos. ¿En serio?, pregunto, dándole la oportunidad perfecta. Claro, presume Bárbara. Manejo múltiples pólizas de seguro, tengo clientes de alto patrimonio. Cosas que tú nunca podrías entender con tu trabajito de oficina. Es el momento. Miro a Andrés y él asiente casi imperceptiblemente. Tienes razón, Bárbara, digo sonriendo tranquilamente. Nunca fui suficiente para él. Bárbara sonríe triunfalmente. Nunca fui suficiente, continúo, para una estafadora. La sonrisa se congela en su rostro. ¿Qué dijiste?
Es entonces cuando Andrés se separa de ella y saca su placa de detective privado. Bárbara Ramírez, dice con voz oficial, está bajo investigación por fraude de seguros, robo de identidad y estafa mayor. La cara de Bárbara pasa por todas las emociones posibles: confusión, shock, terror y finalmente, comprensión. No entiendo, tartamudea. Andrés saca una grabadora digital de su chaqueta. Durante las últimas 3 semanas, has confesado ser responsable de crear pólizas de seguro fraudulentas usando las identidades de la señora Martínez, el señor Rodríguez, la señora López, y al menos 3 personas más. Pero tú, nosotros, ¿qué está pasando aquí? Bárbara me mira con horror creciente. Mónica Herrera, me presento formalmente por primera vez en meses, auditora forense de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. He estado investigando tus actividades criminales durante los últimos 6 meses. Bárbara se deja caer en el sofá, su rostro completamente pálido. ¿Todo fue actuado? Cada palabra, confirma Andrés. Cada cita, cada beso, cada momento romántico. Todo fue para recopilar evidencia de tus crímenes. Tenemos grabaciones de esta noche donde describes en detalle cómo has estado usando identidades robadas para crear pólizas falsas, le explico. También tenemos acceso a tu laptop, tus documentos y testimonios de tus víctimas. Bárbara comienza a llorar, pero no son lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia. Esto es trampa. No pueden usar esto en mi contra. En realidad, sí podemos, responde Andrés. Todo fue obtenido legalmente. Tu confesión fue voluntaria, hecha en presencia de un investigador licenciado. ¿Sabes qué es lo más irónico, Bárbara? Le digo sentándome frente a ella. Estabas tan obsesionada con demostrar que eras mejor que yo, tan desesperada por impresionar a Andrés con tu sofisticación, que confesaste voluntariamente todos tus crímenes. Los siguientes minutos son un torbellino. Andrés llama a sus contactos en la policía mientras yo documento todo para mi reporte final. Bárbara alterna entre suplicar y amenazar, pero ya es demasiado tarde. Mónica, por favor, dice finalmente. Podemos llegar a un acuerdo. Te daré parte del dinero. Bárbara, respondo calmadamente, robaste la identidad de una anciana de 75 años para estafar a compañías de seguros. No hay acuerdo posible. Cuando llega la policía, Bárbara ya ha pasado por todas las etapas del duelo criminal. Mientras se la llevan esposada, me grita una última vez: nunca me perdonaré por haber confiado en ti. Yo nunca me perdonaría por no haber hecho nada, le respondo. Después de que se la llevan, Andrés y yo nos quedamos solos en el apartamento que pronto tendré que dejar. Ha sido un hogar contaminado por el crimen, y ya no puedo vivir aquí. ¿Cómo te sientes?, me pregunta Andrés mientras desconectamos las cámaras ocultas. Aliviada, respondo honestamente. Y un poco triste. Durante un momento, cuando estabas actuando como mi novio, casi olvido que todo era falso. Andrés se detiene y me mira directamente. ¿Quién dice que todo tenía que ser actuado? Lo miro sorprendida. ¿Qué quieres decir? Mónica, he trabajado con muchas personas en casos de encubierto. Nunca había conocido a alguien tan inteligente, tan valiente, tan comprometida con la justicia. Se acerca un paso. ¿Te gustaría intentar una cita real esta vez? ¿Una donde no tengamos que fingir? Sonrío por primera vez en semanas sin tener que actuar. ¿Sabes qué? Me encantaría. 6 meses después, el caso de Bárbara se convirtió en un precedente legal para investigaciones de fraude de seguros. Fue sentenciada a 5 años de prisión y ordenada a pagar más de 300,000 pesos en restitución. 5 de sus víctimas recuperaron completamente sus identidades gracias a nuestro trabajo. Andrés y yo seguimos trabajando juntos, ahora como socios tanto profesionales como personales. Nuestra empresa de investigación privada especializada en fraudes financieros se ha convertido en una de las más respetadas de la ciudad. Y cada vez que alguien me pregunta cómo descubrí a Bárbara, siempre respondo lo mismo: a veces, la mejor manera de atrapar a un criminal es dejar que su propio ego los delate. Porque al final, Bárbara tenía razón en una cosa: nunca fui suficiente para ella. Nunca fui lo suficientemente ingenua, lo suficientemente ciega, o lo suficientemente criminal. Y de eso, siempre estaré orgullosa.